Ok, perfecto. Bueno, igual les reitero, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues no hay problema, me la hacen o la pueden dejar en el chat. Vamos a iniciar con el último tema, ¿verdad? Para lo que es mediciones, ¿verdad? Con respecto a metrología. Y esto consiste en, bueno, el tema de hoy consiste en los gráficos de control, lo que es normalización, ¿verdad? A partir de las mediciones que se obtienen, podemos generar diferentes gráficos, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar un gráfico que se llama gráfico XR, ¿verdad? Que es para variables, aunque hay otros tipos de gráficos. Aquí lo que nos conviene es utilizar pues los datos que obtenemos son en su mayoría provenientes de las mediciones, ¿verdad? De las observaciones que realizamos. ¿Ok? Entonces, pues espero que estén orejas. Todo lo que vamos a explicar por acá es bastante importante. Y a la vez les voy a explicar cómo realizar el gráfico en Excel, ¿verdad? Para que también lo puedan tener como herramienta. Igualmente al final voy a hacer un gráfico utilizando Minitab, para los que tengan disponible también el programilla. Ambos me van a llevar al mismo resultado, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque bueno, Minitab está diseñado precisamente para eso. Pero bueno, igualmente Excel es una maravilla porque me sirve para un montón de cosas. ¿Ok? La idea de utilizar estos gráficos de control es para determinar el comportamiento de la producción, ¿verdad? Con respecto a las mediciones y observaciones que yo realizo. A partir de ahí puedo determinar si eh, el proceso que estoy, permítame, el proceso en el que estoy trabajando y supervisando se vaya a dar o se esté dando de la mejor manera. Esto mediante la aplicación de límites. Estos límites me van a ayudar a mantener el proceso bajo control, ¿verdad? Con las diferentes muestras que yo vaya a usar. Para los límites de control, para los gráficos de control, pues únicamente vamos a utilizar los gráficos, ya no dije nada. Para los gráficos de control vamos a utilizar los límites de control. Aquí pues podrán ver que existen dos tipos de límites, los de control y los de especificación. Estos de especificación no es que no se usan, sí se usan, pero estos son provenientes del cliente. O sea, esos me los suministra el cliente. Así es que pues en buena teoría podría o podría no utilizarlos indiferentemente, pero los límites de control son generados por los mismos datos. Los mismos datos que nosotros vamos a tener, las mediciones que vayamos a utilizar, esas mismas datos me van a generar los límites y me va a especificar si está o no está bajo control. Ok, aquí nada más es de saber la nomenclatura, muy sencillo. Límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Esas son las siglas para cada uno de los límites que vamos a utilizar. Ok, bueno. Como referencia, por aquello que se estén preguntando, igualmente siempre preguntan, pero vamos a ver acá. Existen varios tipos de gráficos de control. O sea, no existe solamente uno. Nosotros vamos a trabajar con los gráficos XR. Pero existen más. Incluso aquí en este diagrama todavía podemos agregar un par más. Los gráficos C, los gráficos U. No, los gráficos U están acá. Los gráficos C, los gráficos NP, que no están por acá, que son parte de los datos de atributos. Pero como no vamos a trabajar con atributos, vamos a trabajar con variables o datos continuos, que es lo mismo. Vamos a utilizar este tipo de gráfico. En este caso, como lo que vamos a usar son variables o datos continuos, y estos van a estar en subgrupos. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto de subgrupos.
Por ejemplo, si no estuvieran en subgrupos, ¿verdad? Si no tuvieran subgrupos, o sea, utilizamos un gráfico normal, un gráfico común de corridas, ¿verdad? Pero como están en subgrupos, ¿okay? Hay que determinar el tamaño del subgrupo. En este caso nosotros vamos a utilizar tamaño de muestra o subgrupos menores a 8, o sea, 8 o menos, o lo que es lo mismo de 8 para abajo. Si fueran más de 8, ¿verdad? Ahí luego van a ver la tabla. Si fueran más de 8, utilizamos otro tipo de gráfico, o se recomienda más bien utilizar otro tipo de gráfico que es para promedios y desviación estándar. Eso quiere decir XS. Ok, pero nosotros vamos a utilizar el de tamaños de grupos menores a 8. De ahí que la tabla que vamos a tener solamente me va a especificar tamaños de muestra con estos agrupamientos, 8 o menos. Bueno, un poco ahí para que luego puedan ver determinado eso. Bueno, las variables continuas son las que vamos a utilizar, como les dije, que son en este caso ni más ni menos que datos numéricos, ¿verdad? Datos que se van generando conforme a la inspección, conforme a las mediciones y a lo que vayamos obteniendo. Al utilizar un gráfico como estos, básicamente lo que estamos tratando de hacer es normalizar, como les dije antes. Recuerdan esto que vimos en histogramas. Esto es una curva, ¿verdad? Una distribución normal, ¿verdad? Y pues si la colocamos dentro de los datos tal y como los vamos a graficar, lo que estamos tratando es de que estos se comporten de manera normal. Y pues bueno, como les dije, pues vamos a utilizar los gráficos XR. Eso quiere decir que son para promedios y para rangos. Eso quiere decir la X y la R respectivamente. Y el tamaño de muestra va a ser, como les indiqué antes, 8 o menos, de 8 para abajo. Este es el procedimiento para realizar el gráfico. Igualmente lo voy a ir explicando todo, ¿ya? Para que lo tengan claro. El primer paso es la recolección de datos. Okay, pues obviamente esto va a ser generado por medio de la inspección, de las mediciones y toda la recolección, ¿verdad?, de datos que vayamos a hacer dentro de las tareas y funciones, ¿verdad?, que hacemos. Por lo tanto, pues este paso pues ya lo vamos a encontrar de primero, que van a ser los datos. Antes vamos a ver esta tabla. Esta tabla yo la voy a estar proyectando mucho, me voy a estar devolviendo mucho a esta tabla, porque en esta tabla voy a tener las fórmulas. No hay que aprendérselas, pero sí tenerlas a mano, ¿verdad?, para corroborar de que las estemos haciendo bien. Yo es que ya me las sé de memoria, ahora obviamente tantas veces de hacerlas, pero igualmente al principio es bueno tenerlas a mano, casi que como imprimir esa parte, imprimir esta pantalla, esta hoja, o copiarla, cualquiera de las dos. Y también vamos a tener lo que les mencioné antes, la tabla. Si se fijan acá en las fórmulas, vamos a tener datos como A2, T4 y D3, los cuales están aquí. Pero estos datos también van a depender del tamaño de la muestra. Como les dije, vamos a trabajar con tamaño de muestra de 8 o menos. Entonces aquí vamos a encontrar únicamente hasta tamaño de muestra 8. ¿Qué pasa con el tamaño 1? Bueno, el tamaño 1 no existe porque no estaría agrupado. Ahí estaríamos hablando de un gráfico normal, un gráfico de corridas, el cual no está agrupado. Empezamos a agrupar de 2 para adelante. Y en este caso vamos a utilizar tamaños de grupos de 2 hasta 8. Por lo tanto, estas constantes que yo señalé antes acá, A2, D4 y D3, las vamos a extraer de esta tabla, dependiendo del tamaño de muestra. Las otras variables salen de los mismos datos, ya lo vamos a ver. Ok, entonces por ejemplo, voy a dejarles esto acá. Un segundito, por favor.
voy a dejarles esto por acá. Vean esa pantalla, esta tabla de datos. Esta tabla de datos son ya las mediciones, la recopilación de datos, que vendría a ser el primer paso. Ok, tal y como se los estoy mostrando ahí, pues vamos a ir aprendiendo a interpretar, ¿verdad? Porque puede ser que lo pongan de esta manera, puede ser que lo pongamos de otra. O sea, hay varias maneras, pero siempre igual tenemos que estar consciente de dos cosas: cuántas muestras tenemos y el tamaño de la muestra. Esas dos cosas tenemos que tenerlas claras. Así que pregunto, hago esas dos preguntas. Alguien que me responda cuántas muestras tengo según la tabla como se le está presentando ahí. 10. Ok, 10. Alguien que opine o diga lo contrario. Nadie. Bueno, entonces digamos que la compañera tiene 10. Ok, está bien. De hecho la compañera está en lo correcto, tenemos 10 muestras. Acá lo tengo identificado en esta columna donde me dice que tengo 10 muestras. Correcto. Ahora, entonces la segunda pregunta: ¿cuál es el tamaño de muestra o subgrupo que yo tengo acá? Tengo 10 muestras, ya lo tengo claro. A partir de ahí ya yo sé que voy a tener graficadas 10 datos o 10 muestras. Y cuál es el tamaño de subgrupo. No se los he explicado, ya se los voy a explicar, ¿verdad? Para que no crean que... 4. Ok, correcto. Entonces en este caso, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo tengo 10 muestras. Indiferentemente la cantidad de muestras que yo tenga, cada muestra va a tener 4 observaciones. En este caso, esto que estoy señalando aquí va a corresponder a la muestra 1. Esas son las 4 observaciones de la muestra 1. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo para una muestra, yo no solamente le hago una medición, sino que le hago 4 en diferentes partes para corroborar de que se esté presentando de manera normal. Eso es lo que llamamos normalización en el área de metrología. Entonces, con el instrumento que estemos midiendo, pues agarramos la muestra 1 y le hacemos 4 observaciones. Igualmente con la muestra 2, con la muestra 3 y con las 10 que tengamos en este caso. Esto es lo que entonces llamaríamos tamaño de muestra 4 o subgrupos 4. Hay gente que le llama tamaño muestra, subgrupos o agrupamiento. Cualquiera de los tres términos está correcto aplicándolo a gráficos de control. Entonces me voy a devolver. Entonces en la tabla que habíamos visto antes, yo para extraer las constantes de A2, D4 y D3 me tengo que posicionar en el tamaño de muestra 4, que es el que estamos utilizando en ese ejemplo. Por lo tanto, utilizaríamos estas constantes en las fórmulas. ¿Ok? Si el tamaño de muestra fuera 5, pues utilizaríamos estas. Si el tamaño de muestra fuera 3, pues un poco menos, utilizaríamos las anteriores. Y así con respecto a el tamaño de muestra que tenga la actividad de medición que estemos realizando. Utilizamos las constantes tal y como están ahí. Por si alguien me va a preguntar, ¿lo puedo redondear? No. Tal y como están ahí con esos 3 decimales. ¿Ok? El segundo paso es realizar el promedio de cada muestra y el rango de cada muestra. ¿Okay? El promedio de cada muestra pues lo realizamos sumando las observaciones, en este caso que son 4, 224 más 227 más 223 más otra vez 227 dividido entre 4. Dividido entre 4, ¿por qué? Porque son 4 observaciones. Eso es lo que llamamos promedio, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Sumatoria de los datos entre n. Pues sumamos los datos y luego n, que es el número de datos. En este caso vamos a obtener un promedio de 225,25. Importante porque aquí esta parte que vayamos a calcular aquí en los promedios
va a ser lo que vamos a graficar. O sea, son 10 muestras, como les dije antes. Por lo tanto, vamos a tener 10 datos graficados. Los datos que vamos a graficar son los que van a estar acá en la columna de promedios. O sea, son los promedios de las observaciones. Que repito, eso es lo que llamamos normalizar. Tratar de hacer que los datos se comporten con una curva normal. Ahí luego, si más adelante llevan otras materias o otra cuestión en la carrera, van a ver un poco más de estadística y ahí van a entender un poquito más lo que llamamos la curva normal, pero igualmente aquí les doy como algunas pinceladas. Ok, y el segundo, bueno, dentro del segundo paso, que también es en este caso sacar el rango. Voy a correr un poquito. Ahí. El rango, pues como recordarán, es la resta del máximo o el dato mayor menos el mínimo o dato menor. En este caso, bueno, aquí se los estoy señalando para que lo ubiquen, ¿verdad? Pues al dato mayor lo ubico y el resto del dato menor también ubicado. Y ahí vamos a tener ese rango. Ahorita lo vamos a aprender a hacer en Excel, por lo tanto, ahí van a ver que se descomplica un poco, ¿verdad? Pero si lo estamos haciendo así a mano libre, sí tenemos que ubicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en la segunda muestra, vemos que el dato mayor, aquí es también es 227, y el dato menor es 217, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería 4, sino que sería 10, me parece, sí, 10. Okay. Entonces, igualmente vamos colocando los rangos en esta columna de rangos. Al final vamos a tener pues estos cálculos, ¿verdad? Completando la columna de promedios con el promedio de cada muestra y completando la columna de rangos realizando la resta para cada rango. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme, aunque yo sé que el tema es muy interesante y ahí se van. Si tienen alguna duda en su momento, nada más me avisan. Veamos. Oiga, estoy con Profe, ¿cómo hizo para sacar el total del promedio? Eso no lo he explicado todavía, ya vamos ahí. Hasta lo que he explicado hasta el momento, ¿alguna duda? Que vieras que estoy con la calculadora y se me le fue la batería. Qué pereza. Oh, Dios. Bueno, eso implica calculadora nueva o comprar batería. Ok, hasta ahí ninguna, ¿verdad? Ninguna duda. Ok, ahora vamos con esto que está aquí abajo, que la compañera acaba de preguntar. Esto que está aquí en moradito. Esto que está aquí en moradito, bueno, primero que todo, recalcar. Nosotros vamos a graficar lo que está en estas columnas, lo que está en la columna de promedio y lo que está en la columna de rango. ¿Cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a graficar en dos gráficos. Ok, mucha atención porque este gráfico XR se compone de dos gráficos, uno para X promedios y otro para R rangos. Entonces vamos a tener dos gráficos. De ahí lo importante que es analizarlo no solamente con la variable de tendencia central, sino con la variable de rango que es de dispersión. Ok, entonces ahí para que nos quede claro vamos a tener dos gráficos. Ahí los vamos a ir haciendo uno a uno. Ok, ahora vamos a tener que calcular de cada columna el promedio. En el caso de la primera columna es el promedio pues de promedios. Eso va a estar representado por X doble barra. Pensé que lo había puesto aquí, no lo puse. Bueno, lo que vamos a hacer es pues sumar todos estos datos y dividirlo entre n. En este caso n, ¿cuánto sería n? Si son 10 datos los que estoy sumando, pues n va a ser 10. Entonces aquí está la fórmula, o aquí está la operación, aquí abajito. Sumamos los 10 datos y como son 10 datos lo dividimos entre 10. Y esto le vamos a llamar promedio de promedios. Este que está en moradito acá, 224,35. ¿Por qué promedio de promedios? Porque lo que estamos
porque esta columna de aquí son promedios, y como le vamos a sacar promedios a los promedios, pues valga la redundancia, eso se va a llamar promedio de promedios, y se va a identificar como X con 2 barras. No lo hice bien ahí, vamos a ver. Esto vendría a ser una X con 2 barras, para indicar que es promedio de promedios. Y la segunda, pues aquí, este es el cálculo del promedio de rangos. Lo que yo tengo aquí son rangos, son 10 rangos, y los voy a promediar, entonces promedio de rangos. En este caso, este vendría a ser R con una barra. Igualmente lo sumamos, como son 10 datos, lo dividimos entre 10 y vamos a obtener este dato. Importante, ¿por qué? Porque estos datos que están aquí abajo, que son los promedios de promedios y promedio de rango respectivamente, me van a significar los límites centrales de los gráficos. Me voy a devolver acá a la tabla. Si se fijan, tanto en el límite central de promedios como en el límite central de rangos, uno está identificado con X y otro con R, me dice que para el límite central de promedios es X doble barra, o sea, el promedio de promedios, o sea, ya calculamos aquí el primer límite, y en el de rangos, central de rangos, es el promedio de rangos, R con una barra. Entonces aquí ya con eso tenemos los primeros límites calculados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces nosotros lo que vamos a graficar es esta columna. Bueno, vamos a graficar las dos, pero vamos a empezar con el de promedios. Vamos a graficar la columna de promedios, que son estos datos que están acá en color azul, y esos datos los vamos a ubicar en una tabla con coordenadas, tal y como está acá. Vamos a ver si la achico ahí. Perfecto. Ok, entonces ven, en la parte horizontal tenemos las muestras, ¿no? Tenemos 10 muestras. En la parte vertical, en el eje Y, tenemos las cantidades o lo que tiene cada muestra. Entonces, por ejemplo, la muestra 1, ¿verdad?, dice que tenía 225,25. Entonces ahí la ubicamos, un pelito arriba de 225, alineada con la muestra 1. La muestra 2 tenía 221,75. Entonces aquí, un poquitito más abajo del 222. Y así vamos colocando cada una de las muestras en coordenadas. Esto lo que me va a hacer es visualizar cómo se comporta el proceso. ¿Cómo? Uniendo los puntos con una línea secuencial. Esto que aparece acá, ¿qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. De manera secuencial es el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, 4 con el 5, 5 con el 6, 6 con el 7. Y aquí podrían darse un error. Puede ser que aquí, en vez de pasar del 7 al 8, pasen del 7 al 9. O sea, se brinquen este. Y pues no, eso estaría mal. Tendríamos que hacer aquí y luego aquí. Eso es lo que quiere decir de manera secuencial. No brincarse, sino ir en orden. Ok. Bueno, eso ya lo vamos a unir, las líneas. Vamos ahora a pasar a calcular los límites. Van a ver que es algo muy sencillo. Ahora simple y sencillamente es tener el debido orden. Ok. Solamente me voy a volver un toquecito a la tabla para recordarles los constantes que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es tamaño de muestra 4 y vamos a utilizar estas constantes. 0,729 para A2, 2,282 para D4 y 0 para D3. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, ya habíamos calculado el límite central, recuerdan, cuando sacamos promedio de promedios, pues entonces aquí vamos a tener el límite central, que era 224,35, y ubicado en esa misma tabla de coordenadas, ahí vamos a ubicar el límite central. Este límite central, por lo menos yo, ¿verdad?, y muchos optamos por hacerlo punteado.
sea, no hacerlo continuo, pero eso está en cosa de ustedes cómo lo realizan. La idea es que los datos estén lo más cercano posible al límite central, ¿ok? Y luego vamos a calcular el límite superior y el límite inferior. ¿Por qué? Porque ambos tienen una fórmula muy parecida. ¿Ven? Simple y sencillamente en uno cambia el más por el menos. Pues por ejemplo, en el que es más es promedio de promedios, lo que ya tenemos de 224,35 más el A2, que como habíamos visto era 0,729, por el promedio de rangos, que era 7,9. Pues hacemos esta operación, la ponemos en la calculadora, no hay ningún problema, o en Excel, y nos va a dar 230,18. Aquí es que no se logra ver bien, ahorita lo pongo. Y esa misma operación, pero cambiándole el más por un menos, en este caso, igualmente nos va a dar 218,53, me parece que era 59. Ok, entonces aquí obviamente lógico, tenemos el límite central. El límite superior tiene que estar arriba del central y el límite inferior tiene que estar abajo del central. Eso por aquello que obtengamos un resultado que no concuerda, pues es porque tal vez estemos haciendo alguna operación mal, ¿verdad? Recuerden que es promedios más A2 por el promedio de rangos. Y si nosotros ubicamos los límites tal y como están acá, en este caso observen una particularidad. Resulta que el límite superior está a la misma distancia del límite central que el límite inferior del límite central. O sea, estas distancias son iguales, exactamente iguales. Si ustedes ven las cantidades, aquí viéndolo por cantidad, la misma cantidad que hay del central al inferior es la que está del central al superior. Entonces ahí no podríamos fallar para que nos queden estos límites de manera centralizada. Esto igualmente es uno de los principios que se utilizan para lo que llamamos 6 sigma, ¿verdad? O sea, ubicar la producción en 3 desviaciones estándar, en 6 desviaciones estándar, perdón, 3 para un lado y 3 para otro. Eso es básicamente lo que me está indicando el proceso. Y como ven, estos mismos límites no me los invento, sino que salen de los mismos datos que ya recopilé. Al unir las muestras de manera secuencial y ubicar los límites, voy a tener este gráfico, este primer gráfico, que es el gráfico de promedios. Pero que no se ven los números. Ah, no, ya no se ven. Bueno, ahorita lo pongo con el otro ejemplo para que vean. Me faltó que saliera aquí las cantidades, entonces no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos con el de rangos. Ok, con el de rangos utilizamos un gráfico igual al que usamos para el de promedios. No hay ningún problema. Acá yo simple y sencillamente opto por utilizar este para explicar de manera un poco más gráfica lo que son los rangos o cómo están constituidos los rangos. O sea, cada una de estas columnitas es el rango correspondiente a cada muestra. Ahora recordarán que la primera muestra calculamos que era 4, un rango de 4, pues entonces voy a tener una barrita con esa altura. El rango 2 de la muestra 2 era 10, ¿verdad? Pues aquí tenemos una con 10. Y aquí yo puedo ver de una manera un poco mejor gráficamente los rangos, cómo se comportan, ¿verdad? Algunos más altos que otros, unos más bajitos. Por ejemplo, este que es el más bajo, que es el de la muestra 9. El más alto, que es el de la muestra 6, que era 15, ¿verdad? Si nos devolvemos a los resultados, ¿verdad? Tal y como están acá, más bajito 9, más alto 6 con 15. Pero bueno, eso ya va a depender. Igualmente podemos usar un gráfico de puntos como el que hicimos en el de promedios. Entonces simplemente pues ubicamos un punto en donde se ubica cada rango, y de la misma manera pues haríamos
una línea secuencial y ahí vamos viendo cómo se comportan también los promedios, los rangos, de manera como se van extrayendo las muestras. Ok, en el caso de los rangos, los límites sí pueden ser un poco diferentes, ya lo vamos a ver, pero eso porque cuando tenemos una constante de 3 como 0, ahí es donde se puede visualizar eso, pero okay, voy a agrandar aquí un poquito. Okay, tenemos el límite central, que ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Promedio de rangos, que era 7,9, y ese lo vamos a ubicar en el límite central, ¿verdad? Es casi pegando en el 8, ¿no? Y luego para el límite superior, que es ese promedio de rangos por D4. D4, como recordarán, en la tabla era 2,282 por 7,9. Vamos a tener el límite superior en 18. 18,03, un pelillo, no es tan importante. En el límite inferior de 3 es 0, ¿verdad? Y como recordarán, todo número multiplicado por 0 pues va a ser 0. Entonces aquí el límite inferior no se va a apreciar la distancia que hay entre uno y otro, como por ejemplo con 6 desviaciones estándar, o lo que les expliqué antes, ¿verdad? De la misma distancia del central al inferior y del central al superior, por establecerse el inferior en 0. Me devuelvo acá y como ustedes pueden ver, hasta tamaño de muestra 6, esta constante de 3 es 0. Así que pues si ya sabemos que tenemos un tamaño de muestra 6 hasta 6, el límite inferior de rangos pues va a ser 0. La cosa cambia si tenemos tamaño de muestra 7 u 8 para los rangos. Y pues bueno, ubicando los límites y ya los rangos respectivamente en la tabla, pues tenemos ubicados de esta manera, donde ya podemos apreciar en este caso el gráfico de rangos, y los dos se ven de manera en conjunta. Por ejemplo, acá este ejemplo que está aquí al final es un ejemplo generado por Minitab, donde Minitab ya genera los dos gráficos de una vez y los genera juntos, y con los resultados de los límites aquí a la izquierda, donde me especifica pues el valor de cada uno. No tengo que hacer todas esas cosillas que hicimos antes, pero ya lo vamos a analizar. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora les voy a explicar cómo hacerlo en Excel. ¿Les parece? Entonces, según este ejemplo que tenemos acá, ¿cuántas muestras tengo? $25. Okay, tenemos 25. ¿Y cuál es el tamaño de sus grupos? 5. Okay, entonces en este caso, que ahora pasamos a tener, en vez de 4, ahora vamos a pasar a tener 5. Por lo tanto, las constantes que vamos a utilizar ahora son estas. Ok. Bueno, entonces voy a sacar primero los promedios. O sea, voy a tener que promediar las 5 muestras, las 5 muestras de cada, las 5 observaciones de cada muestra. Ok, eso lo pueden hacer realizando la sumatoria entre n, pero como ya yo tengo aquí en Excel una herramienta que está aquí, ¿verdad? Buscamos lo que es promedio y ubicándonos en la celda le pedimos promedio, y fíjense en que Excel va a promediarme los datos que él considera, pero vea que también está tomando en cuenta la primera columna, y no, yo lo que necesito es que sea de aquí, de la columna B para adelante.
porque si no voy a tener un error. Por ejemplo, nada más le digo, no, tómeme en cuenta de aquí hasta aquí, esas 5 observaciones, y ahí tengo el promedio de esa muestra. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo que sí, que me tome en cuenta esa? Pues llego yo y voy a obtener esto. Entonces, vean que yo obtuve 63,28. Ese promedio coincide con las observaciones que yo tengo, que están en 75, 76, 73, pues no coincide, ¿verdad? Eso es porque me está tomando en cuenta el 1, y al tomarme en cuenta el 1, pues el promedio baja. Entonces ahí también es para que estemos pilas y si vemos algún error, pues lo identifiquemos y lo corrijamos. Ahora sí, está correcto ese promedio. Ahora lo que yo hago es ubicarme aquí en la parte inferior para arrastrar la fórmula a las demás celdas para que me calcule el mismo promedio para las otras muestras. Esto lo voy a alinear aquí. Listo. Entonces ahí tengo los 25 promedios que voy a graficar. Ahora vamos a sacar los rangos. Ok, entonces presten atención porque aquí, si no, tendríamos que ubicar muestra por muestra el mayor y el menor para hacer la resta, y pues como que no. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a Excel que me ubique el máximo, esta fórmula de máximo. Le doy doble clic y le digo que me ubique el máximo de estos 5, ¿no? Le cierro paréntesis y que le reste el mínimo. Aquí tengo fórmula para mínimo, doble clic y le digo también que me ubique el mínimo de estos 5 datos. Cierro paréntesis y voy a tener ahí listo. O sea, le estoy diciendo que me ubique el máximo desde el B hasta el F y que le reste el mínimo también desde el B hasta el F. Entonces de una vez ahí lo va a buscar y va a hacer de una vez la resta. Igualmente arrastro la fórmula y ya ahí tengo los rangos calculados. Ok. Aquí vamos a calcular los promedios. Pues en este caso ahora los promedios van a ser de esta columna. Le digo acá también otra vez que me ayude con promedio. Me verifico que me esté seleccionando los datos correctos. Y voilà, promedio de promedios. Igualmente le digo con el de rangos. Y promedio de rangos. ¿Qué es lo que yo acabo de calcular aquí? Alguien que me diga. Esto que está aquí abajo en morado. Voy a bajar los decimales para que no queden tantos. Está bien. Esto que acabo de calcular aquí, ¿qué es? ¿O qué me va a significar en el gráfico? Los promedios. No. Los límites centrales de cada gráfico. Este va a ser el límite central de promedios y este va a ser el límite central de rangos. Ok. Para hacer el gráfico, bueno, en buena teoría yo lo que hago es que selecciono los datos, selecciono la columna, únicamente la columna de promedios, y en la pestaña de insertar, selecciono un gráfico de líneas común y corriente. Y ahí yo veo cómo se comportan los datos en los promedios, pero ocupo colocarle los límites, ¿verdad? Entonces aquí es donde en Excel es un poquillo más complicado, no tanto, pero bueno, vamos a hacer una columna para el límite superior, una columna para el central y una columna para el inferior. Perdón,
límite inferior. Límite central, ¿cuál era? Promedio de promedios. Entonces ese ya lo tengo aquí listo. Lo convierto constante. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo una columna que es para los el límite central. Si por ejemplo yo selecciono los promedios y el límite central y vuelvo a insertar un gráfico de líneas, van a ver que ahora me inserta el gráfico con los promedios y el límite central. ¿Okay? Lo mismo tendríamos que hacer entonces para el límite superior. ¿Okay? Vamos a ver, el límite superior dice que la fórmula es promedio de promedios más A2. A2 para este caso es 0,577 por el promedio de rangos, que es este que está acá, 2,57, y ahí tengo el límite superior. El límite inferior es una fórmula muy parecida, que vendría a ser el promedio de promedios, pero en este caso menos 0,577 por el promedio de rangos. Y ahí tengo ya los dos límites, el superior y el inferior. Lo que hago es que copio esto aquí y esto aquí y listo. Nada más copio el mismo dato para que Excel me haga una línea constante para esos tres límites. Entonces vuelvo a seleccionar promedios, selecciono los límites, insertar gráfico de línea, vamos a ver si se lo pongo acá, perdón, vamos a ver, así mira, ahora sí, copié el del anterior, ahora sí, 76, 75 y 73. Gráfico de línea, me vuelo esto y me vuelo esto y ahí tengo el gráfico de control ya con los límites. Obviamente uno le puede cambiar los colores a las rayas, ¿verdad? Hacerlo punteado y todo lo demás para maquillarlo, tal y como uno le gustaría verlo. Pero bueno, eso ya son algunos otros procedimientos. Ok, voy a ubicar el gráfico aquí abajito. Y con el gráfico de rangos haríamos exactamente lo mismo. Tendríamos que calcular un límite superior para rangos, un límite central que ya está calculado y un límite inferior que ni siquiera deberíamos calcularlo porque es 0. Entonces en este caso, pues el límite central, que es este, ya lo tengo. Simplemente hacemos una columna únicamente para el límite central y calculamos el límite superior, que era muy fácil, que es el promedio de rangos por 2,118 me parece. Ok, vamos a ver. No, 2,114 es 2,114 y ahí tendríamos el límite superior. Y simplemente arrastramos y listo. Aquí tendríamos entonces los datos de rangos y los límites. Igualmente insertamos un gráfico de líneas. Yo le borro esto y esto, y aquí tendría, pucha, ahora eso que voy a hacer no le tomen, no le, nada más es para hacer el gráfico rápido en Minitab, pero igualmente ya les voy a explicar, no crean que es que no les voy a explicar, es para que vean aquí la comparación únicamente.
Okay. Este es el gráfico generado en Minitab, que acabo de pegar, y el otro es el gráfico generado en Excel. Como podrán ver, pues es el mismo, ¿verdad? Ahí podemos ver el mismo comportamiento de los promedios, ¿verdad? Con los límites, y en el caso de los rangos también podemos ver el mismo comportamiento de los rangos, ¿verdad? Con los respectivos límites. O sea, son dos formas de hacer el gráfico llegando al mismo resultado. ¿Sí? Igualmente ya les voy a explicar cómo hacerlo en Minitab. Pensé que lo había copiado por acá. Pues bueno, no importa. Ok, los datos que yo tenga en Excel, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? Yo los copio. Los voy a copiar aquí en Minitab. Pegar celdas. Y pues aquí obtengo estos datos. Fijámonos que estos datos están de la columna 6 a la columna 10. Ok, entonces simplemente cuando yo busco hacer un gráfico en Minitab, yo voy a realizar esta ruta. La ruta es en la pestaña de estadísticas, busco gráficos de control. En los gráficos de control buscamos los que son por subgrupos, que es lo que estamos trabajando, y ubicamos el de XR. Entonces, gráficos de control, subgrupos y XR. Y le decimos o le especificamos a Minitab que los subgrupos están en filas, o sea, están en 5 filas. ¿Cuáles son las 5 filas? Son las que les dije antes, de la columna 6 a la columna 10. Entonces aquí en esta pantalla en blanco le doy doble clic a la columna 6, a la columna 7, a la columna 8, a la columna 9 y columna 10, que tienen ese nombre. Entonces con esas 5 columnas ahí simplemente le doy a aceptar y él me hace el cálculo de respectivamente de los gráficos y me ubica igual, ¿verdad? El de promedios y luego el de rangos. En Minitab es muy sencillo. ¿Ok? Ahí yo les voy a dejar un documento en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y puedan practicar y le tengan como base para realizar las preguntas del examen. El examen, las preguntas van a ser de identificación, no tienen que hacer gráficos, pero sí en algunos casos van a hacer algunos cálculos de lo mismo que les expliqué para los límites. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya con eso terminaríamos el tema de metrología, ¿verdad? Hijo de pucha, estaban muy callados hoy. Bueno, la vez pasada también estuvieron muy callados, ahora que me recuerdo. Bueno, pues si tienen alguna otra consulta, por acá me quedo. Igualmente pues ahí ya tienen habilitado el examen y ahí tienen el documento para que lo puedan descargar, para que practiquen o apliquen esta cuestión de los gráficos de control. Si lo quieren hacer en Minitab y tienen Minitab, simplemente copian los datos, ¿verdad? Aunque en Minitab también se trabaja de otra manera, como les dije, hay varias maneras de hacerlo, así que por ejemplo que me digan, profe, es que eso yo lo he hecho de otra manera. Sí, es que hay varias maneras de realizarlo, ¿verdad? En el caso de Minitab, más bien eso que les acabo de explicar es una manera que muy pocos conocen, pero normalmente se trabaja por columnas, pero no hay ningún problema. Al final de cuentas es simplemente saber cómo ubicar
los datos. Bueno, para la grabación.